Dosis Alternativa con Marilia García y Jackson Vargas. Hola amigos, ¿qué tal? Sean bienvenidos a este, como siempre decimos, su espacio, Dosis Alternativa. Les saludamos Jackson Vargas y Marilia García. Les recordamos que pueden interactuar con nosotros en nuestras redes sociales, en Twitter por @RCR750. También sintonizarnos en vivo a través de YouTube en Radio Caracas Radio, en nuestra página web rcr.tv, también en Periscope por @RCR750 y sus comentarios, también sugerencias de temas de salud que quieran recomendarnos para que sea tratado acá con los especialistas, lo pueden hacer a través de nuestras redes sociales, tanto en Instagram como en Twitter, por @dosisalternativa. Así es, hoy en nuestro programa vamos a tratar vamos a conocer en detalles de qué se trata una enfermedad crónica del cerebro que se conoce como epilepsia. La epilepsia va a ser nuestro tema de hoy, Marilia. Así es. Todos en algún momento hemos tenido contacto, ya sea por experiencia propia, quizá hay amigos que nos escuchan que estén con esta condición, o por situaciones con un familiar cercano, un amigo. Y Los niños también se ven mucho las crisis epilépticas. Así es. Y la idea es que nos informemos de qué se trata esta enfermedad, esta patología y cómo actuar ante este tipo de crisis. Jackson, sobre todo eso, cómo actuar frente a una persona que está teniendo una crisis epiléptica que al principio es mucho impacto, ¿no? Mucho impacto y podemos cometer muchos errores, de hecho se cometen en la atención de esta persona y en lugar de ayudarlos, le complicamos aún más ese estado, esa situación que presenta en ese momento. Pero bien, para hablar sobre este tema, ya tenemos en la línea telefónica nuestra invitada. Se trata de Aliria Carpio Ruiz, neuróloga, pediatra y especialista en epilepsia, nuestro tema de hoy. Bienvenida, doctora. Hola, buenos días. Un placer y encantada de esta invitación. Gracias por acompañarnos, doctora. Bueno, ya escuchó nuestra nota introductoria de qué se trata más que todo el programa, pero en principio vamos a empezar por aclarar a nuestros amigos que nos escuchan qué es la epilepsia. Fíjate, esta es una patología crónica que muchas veces en la parte social sentimos como mucho miedo, mucho temor, o lo vemos como estigmatizante. La epilepsia se trata de una descarga a nivel cerebral que produce movimientos involuntarios a nivel de todos los músculos y que esto acarrea a larga data alteraciones psicosociales, emocionales y biológicas. Claro, es como una parálisis total. ¿Perdón? Es como una parálisis total de la persona. Ajá, fíjate, uno tiene que tomar en cuenta que obtener la diferencia entre convulsiones y epilepsia. Ajá. Las convulsiones van referidas a las contracciones musculares que vemos en las personas. Pueden ser o que se colocan muy rígidas o duras, o se mueven como movimientos repetitivos. Claro. ¿Ok? Cuando estos movimientos son dados por alteraciones o descargas a nivel cerebral o neuronal, allí se llama o se define el término epilepsia. ¿Ok? Claro, embargo, quiere decir, doctora, disculpe que la interrumpa allí, es poco para aclarar las cosas. ¿Quiere decir que esas convulsiones también se pueden generar por otro tipo de patología? Sí, las convulsiones pueden verse en hipoglicemia, en hipotensión, en algún problema metabólico, en deshidrataciones o en las convulsiones febriles. Ok. ¿Y la epilepsia ya es algo más neural, más del cerebro? La epilepsia es ya una patología a nivel de la neurona que se da por alteración y produce descargas a nivel cerebral. Claro. Son como una especie de shock que se transmite a todo el cuerpo, ¿no? Yo a veces digo como un cortocircuito. Cortocircuito, ¿ves? exacto. A nivel de red neuronal. Y ese cortocircuito o ese chispazo te produce esas alteraciones o esos movimientos a nivel muscular. Ok. ¿Y qué es lo que causa estas epilepsias, doctora? Decimos, como usted bien lo dijo, un cortocircuito acá a nivel neural del cerebro, pero ¿cuáles son las causas principales para ocasionar una epilepsia? Hay muchas. Sin embargo, una a grandes rasgos, uno siempre lo divide como en 4
causas, ¿no? Que son las estructurales, cuando hay alguna alteración a nivel del cerebro, ya sea por antecedentes de la persona, por hipoxia perinatal o alguna isquemia o alguna tumoración, o alteraciones en el desarrollo de la corteza cerebral. Claro, y ese tipo de circunstancia también se puede presentar por la herencia genética, es decir, un padre que sufre de epilepsia puede transmitir esa circunstancia a su hijo, esa patología. Sí, esa es otra causa. Las que te nombré ahorita son estructurales. Están las causas hereditarias o genéticas, que son las familiares, o genética que se presenta en nuevo o en novo. Hay causas metabólicas, que los pacientes nacen con alguna alteración en el metabolismo. Hay otras causas que son idiopáticas, que no se conoce la causa. Tú haces los estudios de imagen y resulta que no se encuentra nada en alteración tanto metabólica como estructural. Claro. Y estas causas son dependientes de edad. Es por eso que una vez se escucha que hay personas que convulsionaron cuando estaba pequeño y después no convulsionaron. Ajá, exacto. ¿Por qué? Porque justamente estas epilepsias o estas convulsiones son dependientes de edades y suelen mejorar a edades posteriores. Claro, pero quiero rescatar un poco la parte genética de la transmisión de esta patología. ¿Qué posibilidad, qué grado de posibilidad, si puedo decir con la palabra, tiene un niño de contraer esta patología si su padre la sufre? Es decir, que 50, 20%. ¿Hay una estadística sobre esa posibilidad de transmisión de esta enfermedad? Primero tenemos que descartar la causa del papá o de la familia, ¿ves? Si es una causa de estas hereditarias o si fue patológica del papá solamente. Entonces, cuando hablamos de herencia, puede haber de un 30% que este paciente puede presentar a las crisis. Claro. Entonces es importante cuando uno tiene un paciente con diagnóstico de epilepsia o se le está haciendo el diagnóstico, indagar sobre los antecedentes personales y familiares. Okay. Cuando hablamos ya de estas crisis epilépticas, doctora, usted nos comentaba hace pocos segundos lo de las convulsiones, la epilepsia, como la diferencia, aclarando esto. Entonces, cuando da estas crisis, ¿cómo se diferencia cuando es la convulsión, cuando es la epilepsia? ¿Es lo mismo en el momento de la crisis? Cuando tú lo ves clínicamente o cuando tú ves una persona, puede ser igual. Okay, porque la persona puede tener los movimientos o contracciones a nivel muscular. Para ello, tú tienes que hacer una serie de estudios y para eso uno hace un estudio que se llama electroencefalograma, donde se ve el funcionamiento del cerebro y allí se hace el descarte si es una epilepsia o no. Okay. Y también dentro del contexto donde la persona haya hecho ese evento. Claro. Bien, amigos, estamos conversando con Aliria Carpio Ruiz, neuróloga, pediatra y especialista en epilepsia. Nuestro tema precisamente las convulsiones epilépticas, de qué se tratan, por qué se generan. Ya la doctora nos ha dado una introducción bien explicativa, que hay que diferenciar, que las convulsiones se pueden generar por otras causas, no necesariamente por una crisis epiléptica. Entonces, ya ahí nos estamos informando muy bien de qué se trata. Por y diferenciando lo que es la convulsión y la epilepsia. Así es. Doctora, ¿cuánto tiempo puede durar una crisis de epiléptica? Todo depende. Hay convulsiones que son pequeñas o breves, que pueden durar segundos, pero hay otras que pueden durar de 15 a 30 minutos a una hora, y hay otras que se vuelven refractarias y uno dice que está en un estatus epiléptico. ¿Un estatus epiléptico? ¿Cómo es eso? ¿Cómo es eso? Descríbanos. El estado epiléptico es cuando la persona ya ha pasado más de 5 a 30 minutos convulsionando, y hay que colocar medicamentos para poder mejorar esta convulsión. Claro. Hay personas que duran hasta 30 o 40 minutos convulsionando, inclusive hasta días.
Imagínate. Por eso es importante y rescato este programa en el sentido de orientar bien a las personas que de repente por primera vez ven ese escenario y no saben cómo actuar. Exacto. Y no sabemos la característica del tiempo de duración que pueda presentar el paciente en ese momento. No, y que pueda pasar durante ese tiempo, porque uno dice 30 minutos es bastante una persona con una crisis de esta. O sea, que puede pasar después si tú dejas pasar tanto tiempo una persona con esta crisis. Claro. Doctora, vamos disculpe que la interrumpa, vamos a pedirle que se quede allí en la línea telefónica. Y dejamos esa pregunta al aire. Dejamos esa pregunta al aire al regreso. ¿Por qué? Porque vamos a publicidad y como ya decimos, ya regresamos. Volvemos en breve con más Dosis Alternativa. Porque en la gama de posibilidades, usted toma la decisión. Solo por RCR 750 AM y rcr.tv. Puede seguir nuestra programación a través de rcr.tv, la radio que se ve. La clave para la elaboración de una buena hamburguesa es la calidad del pan con la que se acompaña. Y en Su Pan Sabor de Hogar compartimos con ustedes el mejor pan en su versión tradicional y gourmet. En Su Pan Sabor de Hogar también nos especializamos en la elaboración del pan deli y el tradicional pan dulce que tanto le encanta a los niños. Si estás en Caracas o fuera del país, comunícate al 0412-371-5736, 0424-519-4120 y en Instagram por @saborsupan. Su Pan Sabor de Hogar. La sonrisa es nuestra mejor carta de presentación y la doctora Yoconda Mazzochín te ofrece los mejores y más accesibles servicios odontológicos para que adultos y niños luzcan una dentadura impecable. Te ofrecemos blanqueamientos, prótesis dental y un excelente diseño virtual de sonrisa. Estamos ubicados en Bellomonte, Torre Financiera, Caracas. Contáctanos por el 0212-751-5165 o el 0424-208-0402 y en Instagram por @OD-YocondaM. Ellos sí que no saben nada. Y así nos va. El espacio donde se tocan los temas más candentes de interés político y nacional. Y así nos va. En este programa, la picardía y el humor inteligente son los protagonistas. Pura cabilla. Lara y Hernández descosen y revelan los secretos más oscuros del acontecer político. Y así nos va. De lunes a viernes a las 4 de la tarde, por RCR 750 AM. Les estamos presentando Dosis Alternativa con Marilia García y Jackson Vargas, solo por RCR 750 AM y rcr.tv, la radio que se ve. Amigos, ya estamos de regreso en Dosis Alternativa. Hoy nuestro tema, las convulsiones epilépticas. Para ello nos acompaña vía telefónica la doctora Aliria Carpio Ruiz, neuróloga, pediatra y especialista en epilepsia, que es el tema que estamos tratando. En la parte anterior nos explicaba un poco la doctora esta diferencia entre convulsiones y epilepsia, pero que cuando se van a los síntomas, cuando está ocurriendo esta crisis, para las personas que no conocen del tema clínicamente, es lo mismo, ¿no? Y nos comentaba sobre el tiempo, que hay, pueden tardar segundos, pueden tardar minutos, pero nos llamó la atención cuando dice que pasan más de 30 minutos. Y nosotros le dejábamos la pregunta en la parte anterior, ¿qué pasaría cuando se deja a la persona convulsionar más de 30 minutos? ¿Qué pasaría en esta persona? ¿Qué consecuencias puede traer? Sí, fíjate, uno tiene mitos donde te dicen que cada vez que la persona convulsiona, las neuronas mueren. Ajá. Eso es totalmente incierto. Okay. Cuando pasan menos de 5 minutos, allí no pasa nada a nivel cerebral, sino que es el cerebro, la descarga que te produce el movimiento. ¿Ok? Cuando esto se genera y se hace repetitivo y no cede o no para, allí sí puede haber alteración, no solamente a nivel cerebral, sino del organismo. ¿Ok? Uh-huh. ¿Por qué? Porque a los 15 primeros minutos el cerebro cuenta con la oxigenación adecuada y porque todos los órganos le van suministrando oxígeno a nivel cerebral. ¿Okay? Sin embargo, cuando esto pasa más de 30 minutos, la persona sí comienza a ver fallas o cambios a nivel de todo lo que es el funcionamiento del organismo y
bajando a nivel cerebral lo que es la parte de oxigenación. Claro. Y allí sí pueden haber cambios. Entonces, la alerta está en cuando ustedes vean un paciente que ya lleva 3 minutos convulsionando, es importante llevarlo a algún centro para que coloquen alguna medicación. Muchas veces uno en emergencia coloca diazepam para que esta convulsión no siga y no se pase a un estado epiléptico. Bien, doctora, aquí viene la pregunta, creo que una de las más relevantes, quizás en la parte de lo que es orientar a nuestro público. No se da el caso, porque hay varios escenarios. Por primera vez estamos ante una persona que le tiene un ataque epiléptico, una crisis epiléptica, no es ataque, es una crisis epiléptica. Una crisis, exacto. ¿Qué debemos hacer en lo inmediato? Primero creo que debemos identificar, porque existen varios tipos de crisis. ¿Ok? Una convulsión o una crisis puede ser focal o generalizada. Focal, el paciente puede estar consciente y mover una extremidad o mover la boca, ¿ok? Pero estar consciente de que le está pasando. Hay unos que tienen alteración de la conciencia, sin embargo, no pierden completamente. Y están las generalizadas, que puede ser ausencia, donde la persona se detiene y se queda con la mirada fija, o las tónico-clónicas generalizadas, que son las más aparatosas. Claro. Entonces, cuando uno ve que la persona interrumpe su contacto o que está haciendo algún movimiento involuntario, se debería colocar la persona de lado, se acuesta, se coloca de lado, para evitar que si vomita o si tiene mucha hipersalivación, no se vaya a ahogar. Y no se recomienda colocar objetos en la boca. Eso le iba a preguntar, disculpa que le interrumpa allí. Es lo típico de la lengua, ¿no? Que se ahoga con la lengua, sí, y todos aquellos detalles. ¿Qué tan contraproducente puede ser esto? Lo que pasa es que anteriormente te indicaban que deberías colocar un objeto en la boca para evitar que la persona no se mordiera o que se tragara la lengua, porque eso es lo que comúnmente a nivel social se dice. Sin embargo, cuando tú lo colocas a la persona de lado, tú evitas que esa lengua se vaya hacia atrás, ¿ok? Y se puede ahogar. Y si vomita o tiene mucha saliva, se vaya también a ahogar. Claro. Entonces, lo que se recomienda es colocar al paciente de lado, ¿ok? Y no colocar objetos en la boca, porque muchas veces es peor. Hacemos laceraciones en encía, en lengua, ¿ok? Muchas veces desesperados porque es la primera vez que presentamos este evento, tendemos a colocar las manos y como el paciente no está consciente puede morder. Y entonces, claro, produce muchas heridas en la persona que está colocando sus manos dentro de la boca. Claro. En los niños, doctora, ¿es igual responder así como usted nos está explicando ante una crisis epiléptica? Sí, en los niños es muy común, aunque uno dice que por ser niños pues probablemente no existiera esta enfermedad, pero sí es común. Hay convulsiones por fiebre, hay los pacientes que han sufrido antecedentes perinatales como hipoxia, y hay convulsiones o epilepsias que son de la infancia. En ellos igual. Las maestras y sobre todo los escolares deben estar pendientes porque muchas veces existe la teoría que ellos no están entendiendo bien o que no se están prestando atención. Y muchas veces son crisis de ausencia que el paciente está teniendo. Claro. Entonces cuando vean que, por ejemplo, el paciente o el alumno no va bien en la escuela, que de repente se queda como con la mirada fija, es importante hacer la aclaratoria a la mamá para que lo lleve el médico. Claro, esta crisis de ausencia es parte de estas convulsiones, como un síntoma que le puede dar a la persona una alerta. Es un tipo. Es un tipo de crisis.
Así es. Bien, amigos, recuerdo, estamos conversando con Aliria Carpio Ruiz, neuróloga, pediatra y especialista en epilepsia. Nuestro tema, las convulsiones epilépticas. Doctora, le pregunto, ¿hay algún tipo de relación de estas convulsiones epilépticas, dado que se genera en el cerebro, por este trastorno en el cerebro? ¿Qué relación puede existir entre las emociones fuertes y estas situaciones de estrés que puede vivir un individuo? Claro, o sea, ¿puede disparar estas convulsiones, este tipo de situación? Básicamente la persona que sufre de epilepsia, esa descarga está presente. Uh-huh. ¿Ok? ¿Qué sucede? Que hay circunstancias o situaciones externas que pueden desencadenar algún tipo de episodio. Por ejemplo, la falta de sueño, el estrés, alguna infección, pueden desencadenarse que esta persona que ya tiene una descarga a nivel cerebral presente la crisis. Okay. ¿Y hay algún tipo de edad, doctora, que se pueda decir, bueno, es una edad promedio o esta condición no tiene edad para manifestarse en el ser humano? No tiene edad. Todos estamos propensos a presentar una crisis epiléptica a lo largo de la vida. Okay. Desde los recién nacidos, inclusive hay epilepsias intraútero hasta que fallecemos. Imagínate. Y esto, cuando ya la persona es diagnosticada con estas crisis epilépticas, es un tratamiento de por vida, o sea, esto no tiene cura, por decirlo así. Depende de la causa. Ok. Hay causas que son autolimitadas, que son las idiopáticas y que están referentes a cada edad. Por ejemplo, hay epilepsias infantiles o centrotemporales, que suelen presentarse aproximadamente a los 6 a 8 años y a los 12 años suelen desaparecer. Entonces es allí cuando uno comienza el descenso de la medicación y lo omite. Uh-huh. Claro. Incluso cuando una persona ha presentado epilepsia y ya lleva más de 5 años sin crisis, con electroencefalogramas que son normales, donde no se conoce una causa directa a nivel cerebral o metabólico, uno puede hacer el descenso hasta la omisión de los fármacos. Bien interesante todo esto. Espero que nuestros amigos hayan por lo menos captado la información básica, la información primordial sobre esta condición, la epilepsia, estas convulsiones epilépticas. Y bueno, ya sabemos cómo actuar, que es lo importante en relación a salvaguardar la vida de la persona afectada. Y bueno, nosotros preocupados. Muchos mitos acá que se quitaron de cómo atender a una persona con una crisis epiléptica. Así es, doctora. Claro, es pánico. El pánico, es el claro. pánico y la primera vez. Exactamente. Pero debemos conservar la calma por el bienestar del paciente. Así es. Bien, doctora, ya antes de despedirla, por favor, ¿cuáles son sus redes sociales, punto de contacto para que nuestro público la pueda hablar con usted, contactarla? Bueno, dejo mi teléfono, el 0414-3186-877. A través de Instagram, Neuropediatres Assistant y Clínica de Epilepsia CDMLT, que es Centro Médico Docente de la Trinidad. Así es, bueno, agradecidos con la doctora Aliria Carpio Ruiz, neurólogo, pediatra y especialista en epilepsia. Hoy nos aclaró todo con respecto a cómo actuar ante las personas que sufren de convulsiones epilépticas. Esas convulsiones que yo particularmente a uno, cuando la vi por primera vez, me acuerdo era un adolescente, uno se preocupa y vi esas escenas donde las personas le ponen hasta cucharillas en la lengua para evitar que se trague la lengua. Yo lo viví con mi hija de apenas 3 meses de edad y es fuerte. Es fuerte, pero bueno, ya le dimos herramientas, por lo menos la calma es lo básico. Y es lo que nos comentaban también por el chat, Jackson, qué buen programa y que les enseñaba a las personas cosas eso positivas. Es importante que nuestro público valore el esfuerzo que estamos haciendo, porque ellos que son los que a la larga se van a beneficiar de nuestros entrevistados, nuestro médico en la casa. Nosotros le ponemos los médicos en su casa. Bien, amigos, ya llegamos al final de nuestro espacio. Estuvimos trabajando para ustedes en la dirección general de la estación, Jaime Nestares. En la gerencia de producción, Wilix Arcaya. En los controles, César Arteaga. Bueno, recuerden seguir interactuando con nosotros a través de nuestras redes sociales en YouTube, en el chat que tenemos de YouTube, también en Periscope, también estamos en rcr.tv y en nuestras redes sociales en Instagram y en Twitter, @dosis alternativa. Les invitamos a que continúen ahora con el Radar de los Barrios. Hasta aquí, esta emisión de Dosis Alternativa.